Bienvenidos a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el primer capítulo, Tierra de Minerales, de Adolfo Catral Sanabria. Desde las primeras líneas, Adolfo nos sumerge en un mundo cautivador y desolador. Lo que me impresiona es cómo establece el tono inmediatamente. Desde la órbita, Ferria parecía un mundo ordinario, un globo parduzco con vetas oxidadas que serpenteaban a través de sus continentes como venas abiertas. Esa imagen de venas abiertas es devastadoramente poética. Es una descripción que establece la metáfora del planeta como cuerpo herido. Y continúa. Para las naves comerciales que surcaban las rutas galácticas, era apenas un punto de referencia. Ferria no es un destino, es una función económica. Aquí Adolfo introduce el elemento más inquietante. Pocos sabían que bajo aquella superficie aparentemente estéril palpitaba una sociedad completa, vidas humanas que transcurrían entre los túneles. Esa deshumanización sistemática hace que la posterior rebelión sea inevitable. La historia oficial versus la realidad es clave. La historia oficial comenzaba hacía 200 años, pero las leyendas locales hablaban de antiguos asentamientos previos. Y luego esta línea devastadora. Ferria nunca había sido considerada un destino, sin un recurso. La burocracia confederada es escalofriante. En Aeternium, Ferria aparecía clasificada como P478 Colonia Minera Clase B. Esa reducción de un mundo entero a un código alfanumérico es brutal. Para los burócratas, Ferria era solo una entrada más en los registros de productividad. La descripción del ambiente es evocativa. El cielo de Ferria rara vez mostraba su color natural. Una mezcla constante de polvo mineral creaba un perpetuo manto ocre. Ese perpetuo crepúsculo artificial crea una atmósfera de opresión constante. Los raptores de polvo, criaturas ágiles con 6 patas y ojos negros, y las tormentas secas, donde los vientos alcanzaban velocidades capaces de desollar la piel, muestran un planeta hostil a la vida humana. En las venas de Ferria, Adolfo desarrolla la geología única. Las vetas minerales se extendían como un sistema circulatorio, formando patrones orgánicos que algunos geólogos describieron como las venas del planeta. El queridium, fundamental para la tecnología de propulsión interestelar, convierte a Ferria en un pilar fundamental para el poderío confederado. Sin estos materiales, la infraestructura galáctica sería imposible. Pero el costo humano es devastador. Las minas del sector 7 alcanzaban 5 kilómetros bajo la superficie con condiciones infernales. Cada mes decenas de mineros sufrían accidentes graves. Y la pulmonía mineral reducía la esperanza de vida a menos de 50 años. La fiebre de la oscuridad simboliza la deshumanización. Alteraciones sensoriales y conductuales, alucinaciones auditivas, episodios de pánico extremo, pero los ferrianos desarrollaron una relación espiritual con las minas. Los ancianos afirmaban poder escuchar la voz del planeta. Esa línea es clave. Este respeto casi religioso contrastaba con la visión puramente extractiva de la Confederación, creando las tensiones fundamentales que definirían el futuro de Ferria. La Confederación es omnipresente en su autoridad, pero distante en su realidad. Aeternium, una esfera perfecta con edificios de proporciones imposibles, contrasta con Ferria cubierto de polvo. Aunque teóricamente democrática, los mundos centrales controlaban todas las decisiones importantes, mientras que Ferria tenía representación puramente simbólica. La doctrina del desarrollo progresivo justifica mantener el status quo indefinidamente. Finalmente, Talos, vista desde las colinas, parecía una herida abierta en la superficie. La ciudad está literalmente construida alrededor del pozo central, un abismo de 200 metros que descendía hasta perderse en la oscuridad. La vida humana está subordinada al ritmo de extracción, pero Adolfo muestra resistencia cultural en los refugios clandestinos y los murales minerales creados con pigmentos de desechos mineros. El día del descenso muestran que mantienen una memoria alternativa, y esa línea final, en este ambiente aparentemente sometido, pero internamente rebelde, crecería Iran Basek, destinado a transformar no solo a Talos, sino todo Ferria. Adolfo ha construido meticulosamente un mundo donde la rebelión no solo es posible, sino inevitable. Establece todas las tensiones fundamentales sin presentar aún a los personajes principales. Es world building de la más alta calidad. Cada detalle contribuye a hacer que la posterior rebelión se sienta no solo justificada, sino necesaria. En el próximo episodio analizaremos el capítulo 2, donde conoceremos a Iran Basek. Hasta entonces, relean este capítulo prestando atención a cómo cada elemento contribuye al conflicto central. Adolfo no desperdicia ni una palabra. Suscríbanse para nuestro análisis completo. Nos vemos en el próximo episodio de
Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 2, El joven de la mina, donde Adolfo finalmente nos presenta a Eren Basic, nuestro protagonista. ¿Y qué presentación? Desde las primeras líneas, Adolfo establece que Eren es especial. Se distinguía no tanto por su complexión física, sino por la intensidad de su mirada. Sus ojos, de un gris metálico poco común, parecían absorber la escasa luz de las lámparas mineras y devolverla con un brillo propio. Esa descripción de los ojos es fascinante. Los mineros veteranos decían que esos ojos recordaban a las vetas de queridium puro cuando reflejaban el destello de las herramientas de perforación. Adolfo conecta físicamente a Eren con los minerales de Ferria desde el inicio. Como ingeniero de mantenimiento, Eren tiene una relación única con las minas. El mineral te habla si sabes escucharlo, dice a sus aprendices. Antes de que un túnel colapse, la roca emite un sonido característico, casi imperceptible para los instrumentos, pero claro para un oído entrenado. Esta capacidad no es superstición. Es el resultado de una observación meticulosa y un profundo entendimiento de la geología de Ferria. Su madre Lyra le había enseñado a prestar atención a los detalles que otros pasaban por alto. Lo que hace único a Eren es su visión integral de la mina como un sistema vivo, un organismo complejo en constante cambio. Mientras los supervisores ven mapas tridimensionales con códigos de colores, Eren percibía patrones, conexiones y desequilibrios que los escáneres no registraban. Su reputación entre los trabajadores es notable. Incluso los capataces más veteranos consultaban discretamente su opinión antes de iniciar excavaciones en zonas inestables. Para los jóvenes, representaba un modelo a seguir, pero para los ancianos, encarnaba una antigua profecía sobre el hijo del polvo y las estrellas. Pasemos a Lyra Basic. Adolfo la describe como una mujer cuya edad biológica ocultaba una madurez de espíritu que trascendía el simple paso del tiempo. Era conocida como la joya de Ferria en su juventud, pero ahora su belleza está marcada por líneas de expresión que hablaban de decisiones difíciles y secretos largamente guardados. Su apartamento, aunque modesto, se distingue por murales minerales únicos que muestran paisajes imposibles. Cielos despejados sobre llanuras verdes, montañas que no estaban perforadas por túneles mineros. Son recuerdos de los antiguos, de quienes estuvieron antes de que la Confederación nos descubriera. La clínica clandestina de Lyra es crucial. No tiene reconocimiento oficial, pero las autoridades hacían la vista gorda porque las habilidades de Lyra complementaban los limitados recursos médicos oficiales. Su filosofía es clara. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Lo que no sabemos inicialmente es que Lyra tuvo acceso a información médica avanzada, cortesía de quien, entonces, era un joven supervisor confederado, Darius Marbeck. Este detalle se vuelve devastadoramente importante más adelante. La relación entre madre e hijo trasciende lo familiar. Eran aliados en una misión no declarada, preservar la dignidad y la cultura ferrianas frente a la asfixiante influencia confederada. Para los vecinos, su casa era un oasis de humanidad. En el trabajo vemos a Eren navegando entre dos mundos. A diferencia de otros técnicos confederados que mantenían distancia profesional, él conocía los nombres de casi todos, sus circunstancias familiares, incluso qué zonas de la mina les provocaban más aprensión. La escena en el túnel E17 es brillante. Cuando Eren diagnostica un problema real que los supervisores habían descartado como interferencia, demuestra su expertise. El supervisor Nexus reconoce: acabas de implementar una solución que normalmente requeriría un equipo completo de ingenieros. Pero lo más significativo es cuando Nexus le ofrece un traslado. Con tus habilidades te garantizaría una recomendación favorable para las estaciones orbitales. Es una oportunidad extraordinaria que Eren rechaza. Mi lugar está aquí, todavía hay mucho que puedo hacer en estos túneles. Esa decisión revela su carácter. Cuando Nexus dice que talentos como el tuyo se desperdician en este agujero polvoriento, Eren comprende que su talento no era un boleto personal hacia una vida mejor. Era una herramienta, quizás un arma, cuyo verdadero propósito aún no estaba definido. El capítulo culmina con los sueños bajo tierra de Eren. Su refugio secreto en la cámara de cristal es hermoso. Las paredes estaban cubiertas de formaciones cristalinas que reflejaban y multiplicaban la luz, creando un firmamento artificial de destellos multicolores. Cuando Eren tararea melodías ferrianas prohibidas, los cristales empezaban a vibrar, emitiendo un tenue resplandor que aumentaba con cada compás, como si la propia caverna participara en aquella música ancestral. Es un momento profundamente poético.
Sus sueños son reveladores. Imaginar un futuro donde las minas fueran lugares de exploración y descubrimiento, no de explotación, donde los ferrianos excavaran para aprender los secretos del planeta, no para expoliar sus entrañas. Y esa promesa a los cristales. Un día cambiaremos esto. Un día, Ferria dejará de ser solo un código alfanumérico en los registros de la Confederación. Su conexión con el planeta trasciende lo profesional. La mención casual al final sobre la visita de Marvick es perfecta. El gran canciller Marvick visitará Ferria en 2 meses. Irwin siente una inquietante mezcla de fascinación y rechazo hacia ese nombre, sin saber por qué. Adolfo termina brillantemente. Algo estaba cambiando no solo en Ferria, sino dentro de él mismo. Los sueños bajo tierra que durante años habían sido su consuelo privado comenzaban a transformarse en algo más definido, más urgente. Este capítulo establece perfectamente a Irwin como héroe. No es un revolucionario nato, sino alguien cuyo talento, empatía y conexión con su pueblo lo destinan naturalmente al liderazgo. Y Adolfo planta las semillas del conflicto familiar sin revelarlo aún. La tensión que siente Aaron tiene hacia Marbeck, la historia oculta de Lyra, todo prepara la devastadora revelación posterior. En el próximo episodio analizaremos el capítulo 3, donde conoceremos al político ascendente Darius Marbeck y empezaremos a entender la compleja historia que conecta a estos personajes. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo construye personajes tridimensionales arraigados en su mundo, pero capaces de transformarlo. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 3, El político ascendente, donde Adolfo nos presenta a Darius Marbeck, el hombre que se convertirá en el centro del conflicto político y personal de la novela. Desde la primera línea, Adolfo establece la naturaleza ambiciosa de Marbeck. Darius Marbeck nunca fue un hombre común. Desde su infancia en el corazón de Aternium, había comprendido que el mundo pertenecía a aquellos lo suficientemente ambiciosos para reclamarlo. Su origen no es privilegiado. No provenía de una familia noble ni de la élite política, pero su intelecto afilado y su capacidad para maniobrar entre las estructuras de poder lo convirtieron en un candidato natural para el ascenso. Es un self-made man del poder galáctico. Lo crucial es que Marbeck llegó a Feria con intenciones reformistas. Convencido de que la productividad aumentaría si los mineros recibían mejores condiciones de trabajo, propuso cambios en los turnos de trabajo, mejoras en la seguridad y un ligero incremento en las raciones alimenticias. Pero aquí Adolfo muestra la corrupción del sistema. Pronto descubrió la cruda realidad de la política confederada. Los márgenes de ganancia eran más importantes que el bienestar de la población. Sus superiores rechazaron sus iniciativas. El joven Marbeck aceptó las reglas del juego, convencido de que solo desde dentro del sistema podría cambiarlo. Es una racionalización que conocemos bien. El poder corrompe gradualmente a quienes creen que pueden usarlo para el bien. Su ascenso es meticuloso. Primero en el Departamento de Recursos Estratégicos, donde su conocimiento sobre la explotación minera le permitió desarrollar políticas de extracción más agresivas. Luego en Gobernanza Planetaria, donde perfecciona una combinación de incentivos y control militar. Adolfo describe brillantemente cómo con cada escalón que subía, se alejaba más de la persona que una vez quiso ser. La transformación de reformista a opresor es gradual, pero implacable. Como ministro de Desarrollo Colonial, bajo su dirección, la Confederación anexó 4 sistemas estelares más en menos de una década. Su éxito lo lleva a la Cancillería Suprema, pero también lo aleja definitivamente de sus ideales originales. Cuando llega el momento de la crisis en Feria, Marbeck enfrenta no solo los desafíos políticos de la Confederación, sino también los fantasmas de su pasado. El líder de la resistencia tiene un nombre que le resulta inquietantemente familiar. En Recuerdos Enterrados, vemos a Marbeck confrontando su pasado. Recordó el día en que llegó a aquel planeta. Un joven y ambicioso supervisor, con la convicción de que podría hacer una diferencia. Y sobre todo recordó a Lyra. La descripción de Lyra es hermosa. Lyra con su determinación inquebrantable, su inteligencia feroz y su belleza que no residía solo en su físico, sino en la intensidad de su espíritu. Representa todo lo que la Confederación había olvidado: fuerza, orgullo y una inquebrantable conexión con su gente. Su relación fue transformadora para Marbeck.
Con ella, descubrió una versión de sí mismo que rara vez permitía emerger, la de un hombre que cuestionaba las estructuras de poder en lugar de reforzarlas. Pero cuando llegó su transferencia a Ternium, no dudó en tomarla. Creyó que Lyra entendería, que su partida no era un abandono, sino un sacrificio necesario para alcanzar un futuro, donde él pudiera realmente cambiar el destino de planetas como Feria. La ironía es devastadora. Nunca supo que dejaba algo más atrás. Décadas después, como arquitecto del sistema que oprime Feria, se enfrenta a Iran Vasek sin saber que es su hijo. Su campaña presidencial se ve amenazada por los disturbios en Feria. Cuando la noticia de disturbios en el planeta llegó a sus oídos, Marbeck no sintió alarma, sino irritación. Para él, Feria es un engrane más de la vasta maquinaria de la Confederación. Pero cuando ve la imagen de Iran, por primera vez en años, Darius Marbeck sintió miedo, porque en los ojos de aquel joven insurgente vio un reflejo que le resultaba demasiado conocido, un eco de su propio pasado. El debate presidencial muestra un Marbeck en crisis. Su oponente Tyrek atacó su recorrido, señalando las políticas de explotación en los mundos mineros. Marbeck debe defender un sistema que él mismo ayudó a crear, pero que ahora cuestiona internamente. La decisión de visitar Feria personalmente sorprende a todos. No era solo una visita diplomática, era un enfrentamiento con su pasado, y quizás con el futuro que no había previsto. Adolfo maneja magistralmente esta caracterización dual de Marbeck. No es un villano monolítico, sino un hombre que perdió gradualmente su brújula moral y ahora debe confrontar las consecuencias de sus decisiones. Lo brillante es cómo el autor muestra que Marbeck genuinamente creía estar haciendo lo correcto. Pensó que si subía lo suficiente en la jerarquía confederada, algún día tendría el poder de cambiar las cosas de verdad. Esa pregunta final es desgarradora. ¿Qué clase de hombre me he convertido si mi primer instinto es destruir a mi propio hijo? Aunque aún no sabe conscientemente la verdad, algo en su interior la reconoce. Este capítulo establece perfectamente el conflicto central. Padre e hijo en lados opuestos de una guerra, cada uno representando lo que el otro podría haber sido en circunstancias diferentes. Adolfo nos muestra que los villanos más efectivos son aquellos que una vez fueron héroes, que tomaron decisiones comprensibles que los llevaron por el camino equivocado. Marbeck es trágico porque podemos ver cómo llegó a ser quien es. En el próximo episodio analizaremos el capítulo 4, Secretos del pasado, donde finalmente conoceremos los detalles del romance entre Marbeck y Lyra y cómo ese pasado define el presente de todos los personajes. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo construye personajes complejos sin justificar sus acciones. Marbeck es comprensible sin ser excusable. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 4, Secretos del pasado, donde Adolfo finalmente revela la historia que conecta a todos nuestros personajes principales. Este capítulo es devastador emocionalmente. Comenzamos con el romance prohibido, donde vemos a un joven Darius que nunca había esperado enamorarse en Feria. Su llegada era puramente profesional, optimizar la extracción de recursos y garantizar la estabilidad política. El encuentro con Lyra es mágico. Adolfo describe que todo cambió la noche en que conoció a Lyra Vasek. La encuentra en un refugio clandestino, e inmediatamente vemos que Lyra era distinta a cualquier mujer que hubiera conocido. Su presencia no dependía de adornos ni títulos. Su primer intercambio es perfecto. Cuando ella dice, «No pareces un minero», y él responde, «No lo soy», ella inmediatamente pregunta, «¿Qué hace un supervisor confederado en un refugio ferriano?», con un dejo de burla. Es confrontacional desde el inicio. Lo que desarrollan trasciende lo físico. Para Lyra, Darius representaba un extraño equilibrio entre lo que odiaba y lo que deseaba cambiar. Para él, Lyra era un ancla a una realidad que la Confederación ignoraba. La profecía de Lyra es escalofriante. Algún día, este planeta se levantará, no porque lo deseemos, sino porque no nos dejaran otra opción. Darius no responde porque temía que tuviera razón. La partida de Darius es heartbreaking. Cuando busca despedirse, encontró su vivienda vacía. Una vecina le dice que se había ido horas antes, sin decir a dónde.
Es como si Lira supiera que él se iría y no quiso darle la oportunidad de explicarse. En el nacimiento de un hijo, vemos a Lira sola, decidida que su hijo crecería sin la sombra de la Confederación, sin el peso de una herencia política que nunca pidió. Su determinación es férrea. No le diré que su padre era un hombre que ascendía en los escalones del poder. El nacimiento de Aaron es simbólico. Cuando el pequeño Aaron Basic llegó al mundo en silencio y luego el llanto rasgó la quietud, una partera dice, tiene la voz de un líder. Adolfo está estableciendo el destino desde el nacimiento. La promesa de Lira a su hijo recién nacido es poderosa. No serás un esclavo de este mundo. No serás una herramienta de la Confederación. Serás libre. Es una declaración de guerra contra el destino que la Confederación habría impuesto. Vemos como criar a un niño en Ferria no era tarea fácil, pero Aaron crece rodeado de amor comunitario. No tenía juguetes lujosos ni acceso a la educación de los hijos de los supervisores, pero tenía algo más valioso, el respeto y el amor de su comunidad. La evolución de Aaron es notable. A los 10 años ya comenzó a hacer preguntas que Lira no siempre sabía responder. Cuando pregunta ¿por qué la Confederación los trata mal?, ella responde, porque temen lo que podríamos ser si fuéramos libres. Temen lo que podría ser tú, Aaron. Con cada año, Lira veía en su hijo rasgos que le recordaban a Darius Marvick. No es solo su mirada intensa y su porte decidido, sino también su capacidad para inspirar a otros. Es una ironía constante que el hijo del opresor se convierta en liberador. Finalmente llegamos a la verdad oculta, el momento devastador. Cuando Aaron, ahora adulto y líder, le dice, sé que me ocultas algo, Lira no puede continuar mintiendo. Aaron, tu padre es Darius Marvick. La reacción de Aaron es perfecta. Eso es imposible. Él es el hombre que ha condenado a Ferria. ¿Cómo podría ser mi padre? La incredulidad se transforma en furia contenida cuando comprende las implicaciones. La explicación de Lira es desgarradora, porque antes de ser el canciller, antes de convertirse en lo que es ahora, era solo un hombre. Un hombre que creyó por un breve instante que podía cambiar el mundo. Yo fui parte de ese instante, y tú fuiste el resultado. La justificación de Lira por ocultarlo es comprensible. Te lo oculté porque no quería que cargaras con su sombra. Quería que fueras libre de crear tu propio camino sin la influencia de su legado. Pero Aaron está devastado. ¿Era su rebelión un eco inconsciente de su propia sangre? ¿O era la prueba de que no era como Marvick? Adolfo brillantemente explora esta crisis de identidad. El final del capítulo es perfecto. Aaron ya no planeaba solo una insurrección, planeaba enfrentar a su padre. La revelación transforma toda la naturaleza del conflicto venidero. Lo brillante de Adolfo es cómo maneja esta revelación. No es melodramática ni coincidencial. Es el resultado lógico de decisiones tomadas hace décadas que ahora convergen de manera inevitable. Este capítulo recontextualiza toda la narrativa anterior. Ahora entendemos por qué Aaron siente esa inquietante mezcla de fascinación y rechazo hacia Marvick, por qué Lira es tan protectora, porque todo está destinado a colisionar. Y establece el conflicto central de manera profundamente personal. No es solo rebelde versus imperio, es hijo versus padre, ideales perdidos versus ideales nuevos, el pasado enfrentando sus consecuencias. En nuestro próximo episodio comenzaremos la parte 2, Chispas de Rebelión, donde veremos cómo esta revelación personal se convierte en revolución política. La tragedia del sector 7 nos espera. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo construye esta revelación con paciencia, plantando semillas desde el primer capítulo que florecen aquí de manera devastadora. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy iniciamos la parte 2, Chispas de Rebelión, con el capítulo 5, La tragedia en el sector 7, donde Adolfo nos lleva al punto de inflexión que encenderá la revolución. Este capítulo comienza con una tensión palpable. El sol de Ferria ni nunca brillaba con fuerza. La capa perpetua de polvo y residuos industriales teñía el cielo de un tono sepia constante. Es una atmósfera que presagia desastre. Los presagios de desastre son evidentes para Irán. Los sensores de presión marcaban fluctuaciones inusuales, pequeñas variaciones en la estructura de la roca que podían ser señales tempranas de un colapso. Pero cuando Irán intenta alertar a los supervisores, encuentra indiferencia total. La respuesta del supervisor Keller es criminal.
No hay margen para retrasos, Vasek. Si hay una anomalía, reajusten los estabilizadores y sigan adelante. No podemos permitirnos interrupciones ahora que la visita del canciller está próxima. Aquí vemos la lógica perversa del sistema. La productividad importa más que la vida humana. Cuando Irán insiste diciendo, si seguimos perforando en estas zonas sin reforzar la estructura, podríamos estar causando un desastre, Keller lo amenaza. Si tienes miedo, hay otros que pueden tomar tu lugar. Irán hace lo único que puede. Reduzcan la potencia de las perforadoras en este sector. No podemos detenernos, pero podemos intentar minimizar el daño. Es una desobediencia sutil, pero significativa. Entonces llega el derrumbe. Adolfo lo describe vívidamente. Las alarmas se activaron demasiado tarde. El túnel empezó a vibrar con una frecuencia ominosa. El suelo crujió bajo las botas de los mineros. La reacción de Irán es inmediata. Fuera del túnel. Pero un trueno sordo retumbó en las profundidades de la mina, y en un instante, la tierra se partió con un estruendo que sacudió todo el sector. El techo del túnel colapsó. La descripción del caos es devastadora. Rocas del tamaño de vehículos cayeron en cascada aplastando estructuras y cortando los conductos de ventilación. El aire se llenó de polvo espeso, sofocante, creando una visibilidad casi nula. Irán arriesga su vida para salvar a otros. Pero el silencio posterior al colapso fue aún más aterrador. Solo quedaron los quejidos de los heridos y el sonido de la roca aún asentándose. La ironía es amarga. Keller, quien ignoró las advertencias, estaba atrapado al otro lado del derrumbe. Irán no siente compasión por él, pero no podía ignorar que había otros trabajadores con él. En Lágrimas y Rabia, vemos las consecuencias emocionales. El polvo aún no se había sentado cuando el eco de los lamentos empezó a propagarse. E Irán, con el rostro cubierto de hollín y sangre, se llena de una ira abrasadora. Su declaración es explosiva. Esto no fue un accidente. Sabían que el túnel era inestable. Sabían que esto podía pasar y aún así nos obligaron a seguir perforando. Es el momento en que la tragedia se convierte en indignación política. Cuando Lira intenta calmarlo, Irán responde: «Madre, ya no hay tiempo para el miedo. Hoy hemos perdido hermanos, hermanas, amigos. Si no hacemos algo, mañana serán más». Su discurso galvaniza a la multitud. No somos herramientas desechables, no somos esclavos de la Confederación. Nos han explotado, nos han ignorado y hoy nos han asesinado. Pero esto no quedará impune. La respuesta de la Confederación es predecible. Un comunicado declarando el incidente como una tragedia lamentable mientras envían patrullas militares, transportes descendiendo en las afueras de Talos y un endurecimiento de las medidas de control. El discurso del gobernador Beilán es cínico. Promete garantizar la seguridad mientras trata los rumores de negligencia o sabotaje como actos de desinformación. Culpan a las víctimas de su propia tragedia. Las nuevas restricciones son opresivas. Accesos militarizados, controles en cada entrada y salida de Talos. Cualquiera sin un propósito claro es arrestado o expulsado. Es una ocupación militar disfrazada de protección. Pero el dolor no se silenciaba tan fácilmente. Los rumores de resistencia se multiplican. Sabotajes en los suministros confederados, obreros que ralentizaban la producción con fallas accidentales. Cuando un grupo busca a Irán, Irán comprende que Feria había esperado demasiado tiempo. Y ahora la Confederación había dado su respuesta. Era el turno de Feria de responder. Este capítulo es magistral en mostrar cómo la tragedia se convirtió en catalizador político. No es solo un accidente, es el resultado inevitable de un sistema que prioriza ganancias sobre vidas humanas. Adolfo no romantiza la violencia o la revolución. Muestra cómo son el último recurso cuando todos los otros caminos están bloqueados. La respuesta represiva de la Confederación demuestra que nunca tuvieron la intención de proteger a los ferrianos. En nuestro próximo episodio veremos cómo estas semillas de resistencia se organizan en un movimiento real. El capítulo 6 nos mostrará los primeros pasos hacia la revolución organizada. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo construye la justificación moral para la rebelión. No es ideológica, sino profundamente humana.
Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 6, Semillas de Resistencia, donde vemos cómo la tragedia del Sector 7 se transforma en organización revolucionaria. Este capítulo muestra brillantemente cómo nace un movimiento de resistencia. Adolfo nos dice que el ambiente en Ferria había cambiado tras el derrumbe y la represión. La rabia y la frustración eran palpables en los rostros de los mineros. Las reuniones clandestinas surgen naturalmente. Eiran lo notó primero en los susurros, rumores que circulaban en las minas, en los talleres, en los pasillos oscuros donde la vigilancia no podía llegar. La resistencia se gesta orgánicamente. Cuando Tarem le dice, hay reuniones, no solo trabajadores molestos, hay planes. Vemos que la indignación se está canalizando hacia acción organizada. La respuesta de Eiran es simple pero decisiva. Llévame. El primer encuentro es en un almacén abandonado cerca del límite de la ciudad, con unas 20 personas, de distintas edades y oficios. No son revolucionarios profesionales, son ciudadanos comunes unidos por la injusticia. El hombre con la cicatriz articula lo que todos sienten. Basek, la gente te sigue. No podemos dejar que esto quede así. Es el reconocimiento del liderazgo natural de Eiran. En Primeros Aliados vemos la estructura inicial. Eiran comprendió que la resistencia no podía sobrevivir sin apoyo. La indignación en Talos crecía, pero la rabia, por sí sola, no era suficiente. Los personajes clave emergen. Tarem, el técnico de explosivos, Selene, la comerciante del mercado negro, Marken, el veterano minero. Cada uno aporta habilidades específicas cruciales para la resistencia. La estrategia de Eiran es inteligente. No necesitamos armas, al menos no todavía. Lo que necesitamos es coordinación, información. Es resistencia inteligente, no violencia ciega. Selene ofrece acceso a rutas de suministros y contactos del mercado libre. Si sabemos qué se mueve y cuándo, podríamos redistribuirlo. Es logística revolucionaria práctica. En mapas y planes, la resistencia se profesionaliza. En los túneles abandonados de la mina E17, el aire olía a humedad y óxido, un espacio perfecto para la clandestinidad. La filosofía de Eiran es clara. Si queremos golpear a la Confederación, primero debemos conocer nuestro propio terreno mejor que ellos. Es una ventaja táctica fundamental. Conocimiento local contra poder imperial. Los mapas se convierten en su mejor arma. Marcan rutas de escape, puntos de encuentro seguros y lugares estratégicos para el contrabando de armas y medicinas. La ciudad se transforma en tablero estratégico. Lyra aporta perspectiva crucial. Esto va más allá de la estrategia militar. La gente de Ferria necesita algo en lo que creer. Cada acto que hagamos tiene que enviar un mensaje, de que no estamos solos, de que hay esperanza. El sistema que establecen es sofisticado. Códigos y métodos de comunicación en clave para evitar filtraciones y un sistema de información que nos permita adelantarnos a sus movimientos. La transformación es total. Ferria dejó de ser solo un planeta explotado. Se convirtió en un tablero de juego donde la resistencia empezaba a tomar el control de sus propias piezas. El juramento de cambio es el momento definitivo. En el almacén abandonado más lleno que nunca, Eiran declara: hemos esperado demasiado tiempo. Hemos soportado la miseria, el hambre y la explotación. Su mensaje es poderoso. Hoy, aquí, decidimos que ya no esperaremos más. No es solo protesta, es declaración de autodeterminación. El simbolismo del viejo estandarte de Ferria es perfecto. Una bandera que había sido relegada al olvido desde que la Confederación tomó el control. Reclamar símbolos es reclamar identidad. Cuando Eiran dice, no somos esclavos, somos un pueblo, y como pueblo tenemos derecho a decidir nuestro destino, está articulando los principios fundamentales de la autodeterminación. El juramento colectivo es emotivo. Uno a uno, los presentes hicieron lo mismo, colocando sus manos sobre la tela descolorida y repitiendo el juramento. Es un momento de transformación colectiva. La declaración final resuena. Desde este momento, no somos súbditos de la Confederación. Somos Ferria, y lucharemos por nuestro derecho a existir como algo más que una sombra en su imperio. Adolfo maneja brillantemente la evolución de protesta individual a movimiento organizado.
Cada paso se siente natural e inevitable, no forzado o artificial. Lo que más me impresiona es cómo muestra que la revolución requiere tanto pasión como organización, tanto ideales como pragmatismo. No es solo indignación, es construcción institucional alternativa. En nuestro próximo episodio veremos la visita anunciada del capítulo 7, donde la llegada de Marbeck a Ferria pondrá a prueba toda esta organización recién formada. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo construye movimientos sociales realistas que combinan liderazgo carismático con organización democrática. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 7, la visita anunciada, donde la llegada de Darius Marbeck a Ferria crea una oportunidad única para la resistencia. Este capítulo comienza con tensión inmediata. Las comunicaciones con Aeternium siempre habían sido esporádicas y estrictamente controladas. Pero cuando llega la noticia de la visita de Marbeck, la resistencia comprendió que se avecinaba un punto de inflexión. La reacción de Aaron es inmediata. No puede ser una coincidencia. Selene añade, Marbeck no es un burócrata cualquiera. Si viene a Ferria, es porque algo grande está en marcha. La inteligencia que reciben es reveladora. Marbeck viene para evaluar la estabilidad del sector minero y reforzar la seguridad, pero como dice Marken, no se menciona interacción con la población. Es una visita de control, no de diálogo. Tarem articula lo que todos piensan. Vendrá, dictará órdenes y se marchará, como todos los demás antes que él. Pero Aaron intuye algo diferente en esta visita. En preparativos oficiales, vemos la paranoia confederada. El anuncio de la visita había sumido a Talos en un frenesí de actividad. Los administradores quieren mostrar una imagen de orden y estabilidad. El gobernador Beilan ordena, necesitamos más controles en los accesos a la ciudad. Quiero patrullas en cada punto estratégico y que se mantenga el toque de queda. Es una ciudad bajo estado de sitio. Mientras tanto, la resistencia se moviliza con igual intensidad. Lyra advierte, sabemos lo que significa la presencia de Marbeck aquí. Si está en Ferria es porque la Confederación teme que la situación se le salga de las manos. Selene ve la oportunidad. Su llegada significa que la Confederación necesita mostrar que todo está en orden. Si logramos infiltrarnos en sus reuniones o al menos enviar un mensaje, podemos hacer que la galaxia vea la verdad. La tensión de Aaron es palpable. Necesitamos información precisa. ¿Dónde estará Marbeck? ¿Con quién hablará? ¿Qué caminos tomará? Esta no es solo otra operación. Es personal, aunque él aún no sepa por qué. En La oportunidad esperada, llega con el día de la visita. La ciudad de Talos se encontraba en un estado de expectación inusual. Las calles se convierten en una muestra forzada de orden con banderas confederadas colgadas de los edificios. La descripción de Adolfo es perfecta. Tras esa fachada de estabilidad, la tensión era palpable. Los ciudadanos son obligados a mostrar una falsa bienvenida al emisario de la Confederación. Aaron observa desde un punto alto, oculto en un viejo edificio de almacenamiento, mientras el zumbido de los motores anunció la llegada del convoy oficial. Es el momento que define todo lo que viene. Dentro del vehículo blindado, Marbeck ajustaba su uniforme. Su rostro reflejaba la mezcla de orgullo y preocupación que lo consumía. Conoce demasiado bien la naturaleza de Ferria y de su gente. La observación crucial es que Marbeck sabía que la resistencia no se quedaría de brazos cruzados, pero lo que aún ignoraba era lo profundamente involucrado que estaba en la historia de esta rebelión. Dos mundos a punto de colisionar establece la confrontación inevitable. El día de la llegada amaneció con un cielo cubierto de polvo rojizo. La tensión es casi tangible. Los ciudadanos se congregaban obligados a asistir a la recepción oficial, mientras los supervisores confederados los dirigían como piezas en un tablero de ajedrez. Pero en la multitud, la resistencia estaba presente. Cuando la nave descendió lentamente sobre la plataforma designada y Marbeck emergió con paso firme, rodeado por su escolta, el momento climático ha llegado. Las miradas de toda Talos se fijaron en Marbeck. La observación final es devastadora. Desde su posición elevada, Aaron lo observaba con atención. Dos mundos estaban a punto de colisionar, y ninguno de los dos saldría intacto de ese encuentro. Este capítulo funciona brillantemente como construcción de tensión.
Adolfo alterna entre las perspectivas de la resistencia y las autoridades, mostrando cómo ambos bandos se preparan para una confrontación inevitable. Lo que me parece magistral es cómo el autor maneja la ironía dramática. Nosotros sabemos que padre e hijo están a punto de encontrarse, pero ninguno de ellos conoce aún esta verdad. Y la descripción de Talos transformada en escenario político es perfecta. La ciudad se convierte en un teatro donde se representará el drama de Ferria, pero con consecuencias reales para todos los involucrados. En nuestro próximo episodio veremos Fuego en las calles, del capítulo 8, donde esta tensión acumulada finalmente explota en confrontación directa. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo construye el suspenso sin artificialidad, usando la lógica interna de la situación para crear tensión auténtica. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 8, Fuego en las calles, donde toda la tensión acumulada explota en confrontación directa entre la resistencia y las fuerzas confederadas. Este capítulo es devastador. La primera protesta surge cuando el aire en Talos vibraba con una tensión que nunca antes se había sentido. La resistencia decide actuar durante la visita de Marbeck. La determinación de Irán es clara. No serían solo palabras en pasillos oscuros, ni movimientos clandestinos en las sombras de la mina. Esta vez, Ferria hablaría ante los ojos de la Confederación. En la Plaza del Pozo, cientos de ferrianos comenzaban a reunirse, desafiando la prohibición de congregaciones. Es un acto de valentía y de desesperación. Un grito que había sido sofocado durante demasiado tiempo. El discurso de Irán es poderoso. Hoy nos reunimos aquí no como esclavos, sino como hijos e hijas de Ferria. Su mensaje resuena. Somos un pueblo, y los pueblos tienen derecho a decidir su destino. Pero la respuesta confederada es inmediata. Aquí la autoridad confederada. Esta reunión no está autorizada. Disuélvanse inmediatamente o serán considerados insurgentes. La confrontación de Irán con las tropas es valiente. Nosotros somos Ferria, no somos insurgentes, somos un pueblo que exige justicia. Es un momento que define su liderazgo. Represión inesperada llega cuando las fuerzas confederadas atacan sin previo aviso. Un estruendo resonó en la plaza cuando las patrullas blindadas avanzaron unos metros. Los soldados activaron sus bastones de contención. Adolfo describe vívidamente el caos. Lanzaron las primeras bombas de gas lacrimógeno. El caos estalló. Los gritos llenaron la plaza cuando las primeras líneas de manifestantes intentaron retroceder. La brutalidad es sistemática. Los soldados avanzaron con precisión militar, golpeando sin discriminación a quien quedara en su camino. No distinguían entre combatientes y civiles. Cuando Laira está en peligro y un soldado levantó su bastón de contención, Irán gritó «No» y se lanzó hacia su madre. Recibe el impacto. El bastón lo alcanzó en el costado, enviándole una oleada de dolor. Pero entonces llega algo inesperado. Estallaron explosiones ensordecedoras. No eran armas letales, sino dispositivos de sonido y destellos cegadores. Alguien había lanzado una contraofensiva improvisada. La resistencia había preparado una respuesta. La confusión se apoderó del escuadrón confederado. En la distracción, Irán sintió unas manos fuertes que lo levantaban. Selene lo rescata. El resultado es transformador. La multitud, inicialmente en pánico, comenzó a reagruparse. No podían ganar en ese momento, pero tampoco podían ser aniquilados. En la muerte de un amigo, Adolfo nos golpea emocionalmente. En la oscuridad post-batalla, encuentran a Tarem herido, su mano presionaba su costado donde un charco oscuro se expandía lentamente. La muerte de Tarem es desgarradora. Sus últimas palabras a Irán son: Esto no termina aquí. Lo que hicimos hoy importa. La gente vio lo que hicimos. No dejes que esto se apague. La promesa de Irán a su amigo moribundo, no lo haré, lo juro, marca su transformación definitiva. Ya no es solo un ingeniero que se rebeló, sino un líder forjado por el sacrificio. Decisiones irreversibles, muestra las consecuencias.
En los túneles subterráneos, la resistencia se había retirado, pero no estaban salvos. No realmente. Rieger articula la realidad. No podemos seguir así. Hoy solo fue una protesta. ¿Y mañana? ¿Qué pasará cuando nos vean como una verdadera amenaza? Irán reconoce el punto de inflexión. No hay más margen para jugar a la protesta pacífica. Nos verán como criminales, no importa lo que hagamos. Su declaración final es definitiva. Ya estamos en guerra, solo que aún no hemos comenzado a pelear. Cuando Lyra dice, será guerra, él responde, ya estamos en guerra. La decisión está tomada. A partir de ahora, atacaremos donde más les duela. Sabotaje, inteligencia, alianzas. No habrá más súplicas. Ferria no pedirá su libertad. La tomaremos. Este capítulo marca el fin de cualquier posibilidad de solución pacífica. La brutalidad confederada ante una protesta no violenta justifica moralmente la escalada hacia la resistencia armada. Adolfo maneja brillantemente la transformación de Irán del líder pacífico a comandante revolucionario. No es una decisión fácil o celebrada, es dolorosa, pero inevitable. En nuestro próximo episodio empezaremos la parte 3, Tormenta de Acero, con el capítulo 9, El nacimiento de un líder, donde veremos las consecuencias de estas decisiones irreversibles. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo justifica la escalada hacia la violencia sin glorificarla. Es una progresión lógica y moral, no un espectáculo. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy iniciamos la parte 3, Tormenta de Acero, con el capítulo 9, El nacimiento de un líder, donde vemos la transformación definitiva de Eiran tras los eventos devastadores del capítulo anterior. Este capítulo abre con una atmósfera completamente cambiada. El salón de conferencias de la base de Talos estaba más silencioso de lo habitual, no por falta de actividad, sino por la tensa anticipación que flotaba en el aire. El discurso en la plaza marca un momento definitivo. Eiran se dirige a una multitud que había crecido con cada minuto. Ya no son solo unos pocos conspiradores, sino un pueblo movilizado. Su mensaje es transformador. Hermanos y hermanas, de Ferria. Hemos vivido en la sombra de la Confederación toda nuestra vida. Nos dijeron que así debía ser, que nuestra única función era servir. Pero luego viene la declaración que cambia todo. Pero la Confederación ha cometido un error. Nos ha dado razones para recordar quiénes somos. Es el momento en que la víctima se convierte en actor. Cuando grita, Ferria libre, y la multitud responde, Adolfo nos muestra que algo había cambiado. La resistencia ya no era solo un grupo de insurgentes ocultos en los túneles, era un pueblo unido. En Organización de la Resistencia vemos la madurez estratégica de Eiran. Comprende que el fervor revolucionario no bastaba. Sin una estructura sólida, la resistencia sería aplastada. Su análisis es pragmático. Si queremos sobrevivir, debemos organizarnos como nunca antes. Establece un consejo de coordinación donde cada célula mantendrá su independencia, pero un grupo central manejará la información. Las estrategias de combate muestran a Eiran completamente transformado. No podemos enfrentarlos en una batalla directa. Nos superan en número, en armas, en tecnología. Su plan es inteligente. Atacar los 3 pilares de control en Ferria: los suministros, la información y el miedo. Es guerra asimétrica sofisticada, no violencia ciega. La estrategia incluye ataques a la infraestructura, guerra de información y minar su autoridad. Es un enfoque integral que va más allá de la simple resistencia armada. El símbolo de Ferria es quizás la parte más poderosa del capítulo. Eiran comprende que necesitan algo en lo que creer, más allá de la simple oposición. La idea del símbolo es brillante. Un puño sosteniendo un cristal. Un símbolo de resistencia y esperanza. Tomamos el símbolo de nuestra opresión y lo transformamos en nuestro estandarte. El queridium, que durante siglos fue el símbolo de la explotación de Ferria, se convierte en símbolo de resistencia. Es una inversión perfecta del significado. Cuando este emblema comenzó a aparecer en túneles, muros y edificios de toda Talos, vemos cómo un símbolo puede galvanizar a un pueblo. A pesar de las amenazas, nadie admitía haberlas colocado.
La observación final de Eiran es poderosa. Feria ya no era solo una colonia. Ahora tenía una identidad propia. Ahora tenía un símbolo. Este capítulo muestra el nacimiento no solo de un líder militar, sino de un estadista. Eiran comprende que la revolución necesita tanto armas como símbolos, tanto estrategia como inspiración. Adolfo maneja brillantemente la evolución del personaje. No es una transformación súbita, sino la culminación lógica de todo lo que hemos visto desarrollarse desde el primer capítulo. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 10, Conquistas y Pérdidas, donde esta organización recién formada enfrentará su primera gran prueba militar. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo muestra que el liderazgo revolucionario requiere tanto visión como pragmatismo, tanto pasión como organización. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 10, Conquistas y Pérdidas, donde la resistencia organizada enfrenta su primera gran operación militar y descubre el verdadero costo de la guerra. Este capítulo abre con la toma del centro de comunicaciones, una operación que muestra la madurez táctica que ha alcanzado la resistencia. Eiran observa el objetivo, un edificio imponente rodeado por muros reforzados y torres de vigilancia. La importancia estratégica es clara. Desde allí, la Confederación controlaba la transmisión de información en toda Ferria, censurando noticias sobre la resistencia. Tomarlo sería un golpe simbólico contra el poder establecido. La operación es sofisticada. Los primeros en moverse fueron los saboteadores. Con precisión quirúrgica, desactivaron las cámaras y cortaron las alarmas. Cuando Tarem activa los explosivos, un grupo de combatientes se deslizó entre el humo. El asalto muestra la evolución militar de la resistencia. Avanzaron por los pasillos angostos del edificio, usando el plano que habían conseguido semanas atrás. Es guerra urbana profesional, no insurgencia amateur. La culminación llega cuando Selene se conectó al terminal principal y comenzó a descifrar los códigos de transmisión. El mensaje de Irán se transmite en toda la colonia. Pueblo de Ferria. Durante demasiado tiempo, la Confederación ha controlado lo que vemos y oímos. Pero en bajas en ambos bandos, Adolfo nos recuerda el costo humano. El humo aún flotaba sobre las calles de Talos cuando la luz pálida del amanecer iluminó los restos del combate. Las pérdidas son devastadoras. Marken, Yanis, Tarem. La muerte de Tarem, quien cubría nuestra retirada, es particularmente dolorosa. Eiran siente el impacto como un golpe seco en el pecho. Lo crucial es que las bajas no son solo de un lado. 52 soldados muertos en combate. No eran supervisores despiadados ni burócratas ciegos. Eran jóvenes enviados a sofocar una rebelión que apenas comprendían. El dilema moral de la violencia explora las consecuencias psicológicas. Eiran está sumido en un torbellino de pensamientos. Las imágenes de los soldados confederados muertos, algunos apenas mayores que él, no dejaban de perseguirlo. Su conversación con Selene es reveladora. Cuando él pregunta ¿a qué costo?, ella responde, tantos como sean necesarios para que no mueran más después. Es la lógica dura de la guerra revolucionaria. La declaración de principios de Eiran es crucial. No quiero que nos convirtamos en lo mismo que combatimos. No somos asesinos. No matamos por placer ni por venganza. Su código moral es claro. Cada acción debe tener un propósito. Y ese propósito debe ser la libertad de Ferria, no la destrucción por sí misma. Su mensaje al espacio muestra el impacto galáctico de la victoria. Con el centro de comunicaciones controlado, pueden enviar un mensaje que trascienda Ferria. El mensaje de Irán es poderoso. A todos los mundos bajo el yugo de la Confederación, a cada trabajador en los astilleros de Orionis, a cada minero en los túneles de Belcar. Esta es Ferria, y nos hemos alzado. Su llamado final resuena. Si pueden oírnos, si pueden ayudarnos, esta es la señal. Ferria resiste. Ferria se alza. Únanse a nosotros. Este capítulo equilibra brillantemente el triunfo táctico con el costo humano. Adolfo no permite que celebremos la victoria sin confrontar sus consecuencias. La evolución de Irán como líder es notable. Mantiene sus principios morales incluso mientras acepta la necesidad de la violencia. Es una madurez que pocos personajes de ficción alcanzan convincentemente. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 11, Reacciones en la Confederación, donde las acciones de Ferria provocarán una crisis política en el corazón del imperio. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo maneja la complejidad moral de la guerra revolucionaria sin simplificar ni justificar fácilmente la violencia. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas.
Hoy analizamos el capítulo 11, Reacciones en la Confederación, donde vemos cómo las acciones de la resistencia ferriana provocan una crisis política en el corazón del imperio. Este capítulo abre con Crisis en el Consejo Supremo, donde el eco de las discusiones resonaba en la imponente sala del Consejo Supremo. La rebelión que comenzó como una simple revuelta de mineros, ahora amenazaba con desestabilizar toda la red de producción. La presión sobre Marbeck es intensa. El consejero Baltren demanda: «Esto es inaceptable, canciller. Hemos permitido que esta insurrección crezca hasta el punto de amenazar nuestros intereses económicos». El almirante Yelvani ofrece la solución militar típica. La flota galáctica está lista para movilizarse. Podemos erradicar este problema en cuestión de días. Pero Marbeck comprende las implicaciones más amplias. Su respuesta es reveladora. ¿Erradicar el problema? ¿Y convertir a Ferry en un cementerio? La producción de Keridium colapsaría. El descontento en otros mundos mineros se multiplicaría. Cuando Horben pregunta, ¿cuál es su propuesta, canciller? ¿Negociar con terroristas? Marbeck corrige. No son terroristas. Son ferrianos que han llegado al límite de su paciencia. En La decisión de Darius vemos la transformación interna del personaje. Darius no había podido encontrar un momento de paz desde que supo que Eiran era su hijo. Su conflicto es profundo. Su mente, entrenada para el cálculo estratégico, se veía invadida por una verdad que nunca había considerado posible. Ferria ya no era solo un problema político, se había convertido en una herida personal. Cuando Yelvani insiste en que podemos erradicar la resistencia en cuestión de días, Marbeck responde: «Aún no. No enviaremos la flota. No todavía». Es una decisión que sorprende a todos. Su justificación es extraordinaria. Si los aplastamos sin más, nos convertimos en exactamente lo que dicen que somos: un régimen de opresión despiadada. La decisión de ir personalmente a Ferria conmociona al Consejo. Voy a Ferria, personalmente. Yelvani lo considera un suicidio político y estratégico. Pero Marbeck insiste. No son enemigos, son ferrianos. Y quiero escuchar sus demandas con mis propios oídos, no a través de informes filtrados por intereses políticos. Preparativos para el viaje muestra la magnitud de la decisión. La noticia de que el canciller Darius Marbeck viajaría personalmente a Ferria había causado conmoción en los círculos de poder. Su conversación con Horben revela la dimensión personal. ¿Tiene sentido ocultarle mi identidad? El anciano consejero advierte: si la verdad se revela en el momento inadecuado, puede volverse un arma contra usted. Dudas a bordo de la nave muestra a un Marbeck completamente diferente. El viaje a Ferria, que en otra circunstancia habría sido un simple trámite diplomático, ahora pesaba sobre él como una carga insoportable. Su confesión a Horben es desgarradora. He construido mi carrera tomando decisiones basadas en lógica y estrategia. Nunca he permitido que lo personal interfiera con lo político. Pero ahora... La pregunta que lo atormenta es profunda. ¿Qué clase de hombre me he convertido si mi primer instinto es destruir a mi propio hijo? El consejo de Horben es sabio. Tal vez esta sea su oportunidad de hacer algo diferente, Darius. No como canciller, como padre. Este capítulo muestra brillantemente cómo un conflicto aparentemente local puede sacudir las estructuras de poder más sólidas. La rebelión de Ferria no es solo un problema de seguridad, es una crisis existencial para la Confederación. Adolfo maneja magistralmente la transformación de Marbeck de político calculador a padre en crisis. La revelación de su paternidad no lo absuelve de sus errores pasados, pero le da una nueva perspectiva sobre sus consecuencias. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 12, El cerco se estrecha, donde la situación en Ferria alcanza su punto más crítico, antes del encuentro inevitable entre padre e hijo. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo muestra que incluso los sistemas más poderosos pueden ser vulnerables cuando enfrentan crisis que desafían no solo su autoridad, sino sus fundamentos morales. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 12, El cerco se estrecha.
donde la situación en Ferria alcanza su punto más crítico y la resistencia enfrenta su mayor desafío. Este capítulo abre con refuerzos confederados e inmediatamente sentimos la escalada. El cielo ferriano se oscureció cuando las primeras fragatas confederadas entraron en la órbita del planeta. No son naves comerciales, son naves de guerra diseñadas para la disuasión y la opresión. La respuesta confederada es masiva. Enormes transportes descendían lentamente, llevando consigo refuerzos. Miles de soldados de la Confederación, unidades mecanizadas y drones de vigilancia. Talos se está convirtiendo en una zona de ocupación total. La reacción de la resistencia es inmediata. Selene observa. No es solo una ocupación, están trayendo artillería pesada. Quieren asegurarse de que no volvamos a levantarnos. E Irán comprende la gravedad. Si no consolidamos nuestras posiciones ahora, perderemos Talos antes de que podamos negociar. Es la primera vez que menciona explícitamente la negociación como posibilidad. En líneas de defensa vemos la preparación desesperada de la resistencia. E Irán declara, necesitamos líneas de defensa escalonadas. No podemos detenerlos en un solo punto. Tenemos que convertir toda la ciudad en una trampa. Las defensas son ingeniosas. Se erigieron barricadas en los principales corredores urbanos, utilizando escombros, estructuras de carga abandonadas y maquinaria minera inutilizada. Los túneles subterráneos se adaptan como rutas de escape y movimiento estratégico. Selene y los ingenieros modificaron drones de minería para que funcionaran como unidades de vigilancia y sabotaje. El agotamiento de los recursos muestra la realidad desesperante. Los informes que llegaban a la sala de mando subterránea eran alarmantes. Selene informa: estamos reduciendo las raciones diarias. Si seguimos a este ritmo, en 2 semanas estaremos en estado crítico. La crisis no es solo militar, sino humanitaria. No se trataba solo de la resistencia. Había familias enteras en Talos dependiendo de esos suministros. La tensión interna crece. Un joven soldado exclama: si vamos a morir, al menos que sea luchando. ¿Para qué resistimos si vamos a terminar muriendo de hambre? La respuesta de Irán muestra su madurez como líder. Resistimos porque Ferria merece algo mejor que una muerte sin sentido. No vamos a desperdiciar nuestras vidas en un ataque suicida. La última oportunidad llega cuando la noticia del tratado entre Ferria y la Confederación no tardó en propagarse. Pero primero viene la revelación crucial. Darius Marbeck ha llegado a Ferria. Lyra plantea la posibilidad. Tal vez no quiere exterminarnos. Tal vez aún queda algo en él que lo haga dudar. Es el momento donde la historia personal podría influir en la historia política. La pregunta de Irán es devastadora. ¿Quieres que hable con él? Y Lyra responde: quiero que decidas qué es lo mejor para Ferria. No como líder rebelde, ni como soldado, como ferriano. La decisión final es inevitable. Enviaremos un mensaje. Quiero verlo cara a cara. Es el momento que toda la novela ha estado construyendo. Este capítulo funciona brillantemente como el crescendo final antes del encuentro entre padre e hijo. Adolfo intensifica tanto la presión militar como la emocional hasta un punto insostenible. Lo que me parece magistral es cómo el autor equilibra la desesperación militar con la posibilidad de esperanza política. No es una salvación fácil, sino una última oportunidad que podría fallar completamente. En nuestro próximo episodio comenzaremos la parte 4, Revelaciones, con el capítulo 13, Llegada del Canciller, donde finalmente veremos el encuentro que definirá el destino de Ferria. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo construye la pensión hasta un punto casi insostenible, mientras mantiene la credibilidad tanto de la desesperación como de la esperanza. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy iniciamos la parte 4, Revelaciones, con el capítulo 13, Llegada del Canciller, donde finalmente presenciamos el momento que toda la novela ha estado construyendo. Este capítulo abre con aterrizaje entre el caos y desde las primeras líneas sentimos la tensión. La flota estelar descendió lentamente sobre la plataforma de aterrizaje designada en las afueras de Talos. Adolfo describe magistralmente el estado de Ferria. La densa bruma de polvo y el resplandor intermitente de incendios dispersos daban al paisaje un tono apocalíptico.
Marbeck observa desde su camarote el estado de Feria con una sensación que oscilaba entre la incomodidad y la resignación. La primera impresión es devastadora para Marbeck. Sabía que encontraría resistencia, pero la visión de la ciudad minera parcialmente destruida y sumida en el caos le dejó una impresión más profunda de lo esperado. El recibimiento hostil muestra la mentalidad militar confederada. El comandante Rieger informa: la resistencia sigue activa en los sectores interiores de la ciudad y sugiere que podríamos resolver esto con una ofensiva final. Pero Marbeck tiene otros planes. No se tomará ninguna decisión apresurada. Prepararemos una reunión con los líderes insurgentes. Esta decisión sorprende a sus propios oficiales. En Primera impresión de Feria, vemos a un Marbeck transformado por la realidad visual del sufrimiento. Caminó con paso firme hacia la base avanzada, pero su mirada se deslizó por la ciudad en ruinas más allá del perímetro confederado. Lo que más lo impacta son los rostros de aquellos que lo observaban desde la distancia. No ve miedo, sino determinación en las miradas de los ferrianos. La escena del niño con el Queridium es devastadora. Un niño no mayor de 10 años se detiene frente al convoy y le arrojó el fragmento a los pies diciendo: «Nos lo han robado todo». Adolfo describe el impacto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero el mensaje había sido claro. Marbeck comprende que aquello no era solo una rebelión más, era la manifestación de un pueblo que había sido empujado al límite. Los informes sobre el líder rebelde revelan la fascinación creciente de Marbeck con Aaron. Los analistas lo describen como un líder formidable, pero lo que inquieta a Marbeck es la sensación cada vez más clara de que lo conocía. Cuando solicita información sobre Lara Vasek, Rieger cuestiona la relevancia, pero Marbeck responde tajantemente: «¿No es tu lugar cuestionar mis prioridades, comandante?» La propuesta de negociación llega cuando hemos recibido una transmisión codificada desde el interior de la ciudad. Es un mensaje de Aaron Vasek. Quiere negociar. Rieger lo considera una maniobra para ganar tiempo, pero Marbeck ve algo diferente. Sus condiciones son específicas. Exige un encuentro en persona. Quiere garantías de seguridad para su equipo. La decisión de Marbeck de aceptar es crucial. Aceptaremos, pero con nuestras condiciones. Se llevará a cabo en un edificio neutral a las afueras de Talos, una antigua estación de procesamiento abandonada. Este capítulo funciona brillantemente como preparación para el clímax. Adolfo maneja la llegada de Marbeck, mostrando tanto su poder como su vulnerabilidad creciente ante la realidad de Feria. Lo que me parece magistral es cómo el autor usa detalles como el niño con el Queridium para mostrar que Marbeck por primera vez está confrontando directamente las consecuencias humanas de sus políticas. Y la anticipación del encuentro entre padre e hijo, aunque ellos aún no conocen su relación, está perfectamente construida. Ambos buscan negociar, pero por razones que van más allá de la política. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 14, Cara a Cara, donde finalmente presenciaremos el encuentro que definirá no solo el destino de Feria, sino de una familia fracturada. Hasta entonces, aprecian cómo Adolfo maneja la construcción del suspenso final sin artificialidad, usando la lógica interna de los personajes para crear tensión auténtica. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 14, Cara a Cara, donde finalmente presenciamos el encuentro que toda la novela ha estado construyendo. El primer encuentro directo entre Irán y Marbeck. Este capítulo abre con la sala del antiguo consejo, un escenario perfecto para este momento histórico. El edificio del antiguo consejo de Talos se alzaba como un vestigio de tiempos pasados, donde habían sido testigo de generaciones de debates, acuerdos y, finalmente, de la sumisión de Feria. La descripción de Adolfo es poética. Aquel lugar olvidado volvía a convertirse en el epicentro de la historia, el escenario de un encuentro que definiría el destino del planeta. Cuando Aeran entra con Selene y Marken, el simbolismo es poderoso. Antes, aquí se decidía nuestro futuro. Ahora, lo hacemos nosotros. Es la reclamación del espacio político ferriano. El momento en que Marbeck entra es electrizante. Darius Marbeck entró con su escolta, su silueta imponente proyectando una sombra alargada sobre las baldosas. Y cuando su mirada se encontró con la de Iron, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus primeras palabras son formales pero cargadas. Iron Vasek. Finalmente nos encontramos cara a cara. Y la respuesta de Iron es deliberadamente provocativa. Bienvenido a Feria, o lo que queda de ella.
En Tensión diplomática, vemos el choque entre dos visiones del mundo. Airán declara, no estoy aquí para escuchar discursos vacíos. Ferria ha soportado siglos de explotación y no nos rendiremos por un par de promesas huecas. La respuesta de Marbeck muestra su comprensión de la gravedad. No subestimes lo que está en juego, Vasek. Una guerra prolongada solo traerá más sufrimiento a tu gente. Cuando Selene interviene mencionando el Sector 7 y las tropas que ejecutaron mineros por negarse a trabajar en condiciones inhumanas, vemos cómo el pasado específico de violencia entra en la negociación. Demandas y contrapropuestas muestran la complejidad de la negociación. Airán exige: queremos autonomía para Ferria, queremos el control de nuestras minas y el derecho a decidir nuestro futuro. Marbeck ofrece: podemos discutir un gobierno local con mayor poder de decisión y una distribución más equitativa de los recursos mineros. Pero Ferria sigue siendo parte de la Confederación. La respuesta de Selene es categórica. Sin independencia real, esto es solo otro trato disfrazado de concesión. Es el núcleo del conflicto. ¿Reforma o transformación radical? En Sombras del Reconocimiento, Adolfo construye magistralmente la tensión de la revelación que viene. Marbeck pregunta directamente: ¿por qué crees que puedes ganar? La respuesta de Airán es profunda. Porque ya lo estamos ganando. La gente ha dejado de tener miedo. Antes veían a la Confederación como un dios lejano e intocable. Ahora ven que es solo un sistema que puede ser desafiado. Pero la pregunta crucial llega cuando Marbeck pregunta: ¿tu madre, Lyra Vasek, está viva? Y aquí vemos las sombras del reconocimiento que dan título a la sección. La reacción de Airán es inmediata. Se tensó ante la mención del nombre de su madre y cuando confirma que está viva, Marbeck cerró los ojos un breve instante como si esa confirmación sacudiera algo dentro de él. El momento final es devastador. Por un momento, solo por un instante, fue la de un hombre enfrentando un espectro del pasado. Las sombras del reconocimiento se habían posado sobre la sala. Este capítulo es magistral en su construcción de tensión. Adolfo maneja el encuentro entre padre e hijo sin revelar aún la verdad, pero plantando todas las semillas emocionales que explorarán en el próximo capítulo. Lo brillante es cómo el autor muestra que ambos hombres están negociando no solo como líderes políticos, sino como individuos con historias personales complejas que aún no comprenden completamente. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 15, La verdad revelada, donde finalmente se desvelará el secreto que ha estado en el corazón de toda la narrativa. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo construye este encuentro histórico con las capas apropiadas de tensión política, personal y familiar. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 15, La verdad revelada, sin duda el momento más devastador y transformador de toda la novela. Este capítulo abre con la entrada de Lyra, y desde el primer momento sabemos que algo monumental está por suceder. El eco de las últimas palabras de Airán aún flotaba en el aire, cuando la puerta de la sala del consejo se abrió con un chirrido metálico. Su entrada impactó decididamente el tono de la narración. Su andar es firme, aunque ligeramente afectado por la antigua lesión que nunca terminó de sanar. Cuando entra, el silencio en la sala era absoluto. Sus primeras palabras cortan directamente al corazón del asunto. Esto debe terminar. No hay preámbulos ni diplomacia. Es una declaración de que la verdad ya no puede ser ocultada. Cuando Eiran pregunta confundido, «Madre, ¿qué estás haciendo aquí?», y Lyra se posiciona entre su hijo y Marbeck con la ternura y la tristeza de alguien que ha cargado con un peso demasiado tiempo. Y entonces llega el momento. Se dirige a Marbeck usando solo su nombre de pila, Darius, sin formalidades, sin títulos. No puedes seguir fingiendo que esto es solo una negociación política. En Confesiones tardías nos lleva al momento devastador. Lyra respira hondo y pronuncia las palabras que cambian todo. Darius Marbeck es tu padre. Adolfo describe perfectamente el impacto. El aire abandonó la sala como si toda la estructura hubiera sido golpeada por una implosión silenciosa. La revelación paralizó a todos los presentes. La reacción de Eiran es visceral. Sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Su mirada pasó de su madre a Marbeck, buscando algún signo de negación. Pero el rostro del canciller supremo decía la verdad sin necesidad de palabras. En padre e hijo vemos las consecuencias inmediatas de esta revelación. La pregunta de Eiran a su madre es desgarradora.
¿Por qué nunca me lo dijiste? Y la respuesta de Lyra encapsula décadas de decisiones difíciles, porque no quería que tu vida estuviera marcada por su sombra. Donna la reflexiona lo que sintió Eiran en ese arranque. La confesión de Marbeck es igualmente devastadora. Yo no lo sabía, nunca supe que existía Seiran, pero esto no mitiga la furia de Eiran. Su respuesta es explosiva. ¿Y qué diferencia hace eso ahora? ¿Debo sentir lástima por ti? ¿Por no haber estado aquí mientras nos esclavizaban? En la crisis de identidad vemos el impacto total. Eiran sintió cómo el mundo giraba alrededor. Todo lo que quería saber sobre sí mismo está siendo recontextualizado. Su risa amarga es perfecta. ¿Eso es lo que crees que es esto? Difícil. No, madre. Esto es una farsa. De dos madres en desacuerdo, tenemos a Clary y Yark que ha emprendido una aventura de edición total que ya hemos aplaudido. El intento de Marbeck de explicar es interrumpido brutalmente. No te atrevas a decir que habrías hecho algo diferente, porque no lo hiciste. Pero finalmente Marbeck encuentra las palabras correctas. No voy a pedirte que me creas, no voy a pedirte que me aceptes, pero sí voy a decirte esto. No quiero ser tu enemigo, no más. Este capítulo es devastador porque recontextualiza toda la narrativa anterior. Cada enfrentamiento entre la Resistencia y la Confederación ahora tiene una dimensión familiar trágica. Adolfo maneja la revelación con maestría absoluta. No es melodramática ni coincidencial, sino el resultado inevitable de decisiones tomadas décadas atrás que ahora convergen. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 16, Reconciliación Personal, donde padre e hijo tendrán que decidir si pueden construir algo a partir de esta verdad devastadora. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo usa esta revelación no como simple shock, sino como culminación de todos los temas sobre legado, responsabilidad y redención. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 16, Reconciliación Personal, donde vemos las consecuencias emocionales de la devastadora revelación del capítulo anterior. Este capítulo abre con conversaciones privadas, y desde el inicio sentimos el peso del cambio. El silencio entre Eiran y Marbeck era tan denso como el polvo mineral que flotaba sobre Talos. Adolfo nos dice que habían pasado apenas unas horas desde la revelación que cambió sus vidas, pero para ambos parecía una eternidad. Ahora están solos en una de las habitaciones anexas, lejos de los ojos de la Resistencia y los oficiales confederados. La tensión física es palpable. Eiran se cruzó de brazos y apoyó la espalda contra la pared, su postura rígida, como si estuviera listo para cualquier ataque. Cuando Eiran dice, «Habla, ¿qué esperas? ¿Decirme que haga que todo esto tenga sentido?» Vemos que está dispuesto a escuchar, pero no a perdonar fácilmente. La honestidad de Marbeck es notable. No sé si puedo hacer que tenga sentido. Solo sé que no puedo ignorarlo. No intenta justificar lo injustificable. En Historias Compartidas, Marbeck cuenta su propia historia. Un joven funcionario confederado fue enviado a un mundo minero con grandes ideas y creía que podía marcar la diferencia. Su descripción de cómo el sistema lo cambió es crucial. Con cada escalón que subía, se alejaba más de la persona que una vez quiso ser. Es una admisión de responsabilidad personal dentro de las estructuras de poder. La pregunta de Eiran es directa. ¿Decidió quedarse y luchar? ¿O simplemente se marchó y lo olvidó todo? Y la respuesta de Marbeck es honesta. Se marchó. En Heridas que comienzan a sanar, vemos a Eiran procesando esta nueva realidad. No había dormido desde la conversación con Marbeck, y se encuentra en un torbellino de emociones contradictorias. Su confesión a Selene es vulnerable. No sé qué hacer. Y el consejo de ella es sabio. No tienes que decidirlo ahora, pero sí tienes que aceptarlo. La reflexión de Selene es profunda. La gente puede cambiar cuando menos lo esperas. Cuando Eiran pregunta, ¿incluso él? Ella responde, incluso él. Pero la pregunta real no es si él puede cambiar, es si tú puedes permitirte creerlo. Un nuevo comienzo muestra la evolución de ambos personajes. Algo en su dinámica había cambiado. Ya no era solo la tensión de la revelación o el peso de la historia entre ellos. La confesión de Marbeck es completa. Me equivoqué al pensar que el orden y la estabilidad eran lo único que importaba. Me equivoqué al creer que el progreso justificaba el sacrificio de algunos. Cuando Eiran pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiarlo?, la respuesta de Marbeck es simple, pero poderosa. Lo que sea necesario.
El momento culminante es simbólico. Con un gesto lento, tendió la mano, y por primera vez, Darius Marbeck tomó la mano de su hijo, y con ello sellaron un pacto que cambiaría el destino de Ferria para siempre. Este capítulo maneja brillantemente la reconciliación sin hacerla fácil o instantánea. Adolfo muestra que el perdón es un proceso, no un momento. Lo que me parece magistral es cómo el autor evita tanto el sentimentalismo barato como el cinismo absoluto. La reconciliación es posible, pero requiere trabajo de ambas partes. En nuestro próximo episodio comenzaremos la parte 5, Nuevo Amanecer, con el capítulo 17, El Gran Acuerdo, donde veremos las consecuencias políticas de esta reconciliación personal. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo muestra que las heridas familiares más profundas pueden sanar, pero solo a través de honestidad brutal y compromiso genuino con el cambio. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy iniciamos la parte 5, Nuevo Amanecer, con el capítulo 17, El Gran Acuerdo, donde la reconciliación personal se transforma en transformación política. Este capítulo abre con replanteamiento de objetivos y vemos inmediatamente las tensiones internas. El Consejo de Guerra improvisado en Talos estaba en su punto de máxima tensión. La revelación de la paternidad ha fracturado la unidad de la resistencia. Riegar articula la posición dura. La independencia total sigue siendo nuestro propósito. Cualquier otra cosa es una traición a los caídos. Pero Eiran muestra nueva madurez. Hemos llegado a un punto donde la guerra abierta puede costarnos más de lo que podemos permitirnos. Es pragmatismo político basado en realidad, no en ideología. Selene aporta los datos duros. No podemos sostener la resistencia por mucho más tiempo sin suministros esenciales. Las limitaciones logísticas son innegables. En propuestas para autonomía vemos la negociación real comenzar. Eiran declara: si vamos a hacer esto, debe ser bajo nuestras condiciones. Ferria no será nunca más una colonia. Marbeck ofrece autonomía política y administrativa. Un consejo gobernante electo por los propios ferrianos sin intervención de la Confederación. Es un cambio radical del status quo. Las demandas específicas son claras. Los recursos extraídos de Ferria deben permanecer mayormente en Ferria, y Marbeck acepta un acuerdo comercial justo. Pero las resistencias internas son intensas. Riegar explota. No podemos aceptar esto sin más. Nos prometimos libertad, no un compromiso con quienes nos han explotado. Hannah cuestiona la motivación. ¿Porque ahora resulta que es tu padre? Eso no cambia nada. No podemos confiar en la Confederación. La respuesta de Eiran es madura. No estoy pidiendo que olvidemos lo que hemos sufrido. Estoy pidiendo que pensemos más allá de la guerra. Su argumento final es convincente. Si seguimos por ese camino, cuando finalmente venzamos, ¿qué quedará en pie para gobernar? La firma del tratado es el momento culminante. El salón de conferencias de la base de Talos estaba más silencioso de lo habitual, con tensa anticipación. Los términos finales son específicos. Autonomía política y administrativa bajo una estructura de autogobierno electo, reducción progresiva de la presencia militar confederada y un nuevo tratado de comercio. La advertencia de Eiran es clara. Si este acuerdo es un intento de someternos con palabras en lugar de armas, la respuesta de Ferria será la misma. El momento de la firma es histórico. Con un trazo firme estampó su firma en él. El silencio fue absoluto. Marbeck hizo lo mismo. Este capítulo muestra brillantemente cómo los conflictos políticos complejos requieren compromisos que satisfacen parcialmente a todos, pero no completamente a nadie. Adolfo maneja la transición de guerra-diplomacia mostrando tanto las posibilidades como las frustraciones del proceso político real. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 18, Transformación de Ferria, donde comenzaremos a ver las consecuencias prácticas de este acuerdo histórico. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo muestra que los verdaderos cambios políticos requieren tanto idealismo como pragmatismo. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 18, Transformación de Ferria, donde vemos las primeras consecuencias prácticas del histórico acuerdo entre la Resistencia y la Confederación. Este capítulo abre con primeras reformas y desde el inicio sentimos el cambio. El amanecer en Ferria trajo consigo un aire distinto. Por primera vez en generaciones,
la ciudad de Talos no despertó bajo la sombra de la opresión absoluta. Adolfo describe brillantemente esta transición. Con la firma del tratado aún fresca en la memoria de todos, las reformas empezaban a materializarse, trayendo consigo una mezcla de esperanza y escepticismo. E Irán, ahora una de las principales figuras del recién formado Consejo Autónomo de Ferria, recorre las calles viendo algunos ciudadanos trabajaban con renovado entusiasmo en la reconstrucción, mientras que otros observaban desde la distancia, aún dudosos. Las prioridades son claras. Las primeras medidas deben enfocarse en lo esencial: infraestructura básica, suministro de alimentos y la seguridad de los trabajadores en las minas. El desafío del sistema minero es crucial. Ferria mantenía el control sobre su producción, pero debía seguir suministrando queridium y exonita a la Confederación bajo términos más justos. La declaración de Irán marca el nuevo orden. Las condiciones laborales deben mejorar de inmediato. No más turnos inhumanos, no más negligencia en seguridad. En la reconstrucción de Talos, vemos los desafíos físicos. Aunque la guerra había terminado, la ciudad seguía mostrando las cicatrices del conflicto: calles destruidas, edificios en ruinas y cientos de ciudadanos sin hogar. Pero también vemos esperanza. En cada rincón, grupos de voluntarios levantaban escombros, reparaban estructuras dañadas y distribuían suministros básicos. Las prioridades son pragmáticas. Nuestro primer paso debe ser restaurar las viviendas. No podemos pedirle a la gente que construya un futuro si ni siquiera tienen un techo seguro. Nuevas oportunidades muestra la visión a largo plazo. La nueva Oficina de Desarrollo Ferriano administra los recursos del planeta de manera justa y equitativa. Los proyectos de diversificación son ambiciosos, centros de formación técnica, donde muchos quieren aprender habilidades fuera de la minería, ingeniería, agricultura hidropónica, programación avanzada. La filosofía de Irán es clara. Ferria no es solo un mundo minero, somos más que nuestra historia de explotación. Ustedes son la generación que definirá lo que realmente podemos llegar a ser. Esperanza entre las minas aborda la realidad que aún domina la economía ferriana. Las minas seguían siendo el corazón del planeta, pero ahora bajo la administración del Consejo Autónomo de Ferria. El cambio es tangible. Las caras de los mineros ya no reflejaban solo cansancio y resignación, sino también una determinación renovada. El minero Darlan articula el cambio. Nunca pensé que vería el día en que un ferriano tuviera voz en cómo se manejan estas minas. Pero también las tensiones. Algunos piensan que deberíamos dejar de extraer por completo, que es la única manera de romper con la Confederación. La respuesta de Irán equilibra realismo e idealismo. No podemos borrar nuestro pasado, pero podemos decidir cómo usarlo para construir algo nuevo. Este capítulo muestra brillantemente cómo las transformaciones políticas se traducen en cambios concretos en la vida cotidiana de las personas. Adolfo evita tanto el optimismo ingenuo como el pesimismo cínico, mostrando que el cambio real es posible, pero requiere trabajo constante. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 19, Ecos en la Galaxia, donde exploraremos el impacto del modelo Ferria en el resto de la Confederación. Hasta entonces, aprecien cómo Adolfo muestra que las revoluciones exitosas deben transformarse en construcción institucional práctica. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 19, Ecos en la Galaxia, donde vemos cómo la transformación de Ferria genera ondas de choque por toda la Confederación. Este capítulo abre con la campaña transformada, y vemos inmediatamente cómo Darius Marbeck nunca había imaginado que su campaña presidencial tomaría un rumbo tan inesperado. Su transformación personal afecta su política. Lo que comenzó como una estrategia para consolidar su poder se había transformado en un ejercicio de introspección y reformulación de ideales. La Confederación está dividida. Algunos sectores apoyaban su decisión de conceder autonomía parcial a Ferria, mientras otros lo consideraban una muestra de debilidad. Sus rivales políticos capitalizan. Los candidatos rivales aprovecharon esta narrativa para socavar su imagen, presentándolo como un líder incapaz de imponer orden. Pero Marbeck ha cambiado fundamentalmente. Su encuentro con Idan Basek y la verdad sobre su linaje habían reconfigurado su perspectiva. En reacciones en otros planetas, vemos el impacto galáctico. La noticia del tratado no tardó en propagarse a través de la galaxia, generando una ola de reacciones que iban desde la esperanza hasta la indignación. Para muchos, la autonomía parcial de Ferria representaba una posibilidad inédita de negociación con el gobierno central. En planetas como Veltros Forth,
Los trabajadores veían en la victoria de Feria un símbolo de resistencia, preguntándose si Feria pudo lograrlo, ¿por qué nosotros no? Pero la Confederación responde con represión. Se intensificó la vigilancia en los asentamientos mineros, se prohibieron reuniones no autorizadas y se reforzó la presencia militar. Los mundos centrales están divididos. Mientras la élite política y económica veía la concesión como una muestra de debilidad, los sectores progresistas la consideraban un paso necesario. Un modelo de cambio explora el potencial transformador. Feria establece 3 principios fundamentales: autogestión económica, participación democrática y colaboración estratégica. Estos principios son revolucionarios. Los recursos extraídos serían administrados por un consejo autónomo y las decisiones serían tomadas por los propios ferrianos. En El futuro de la Confederación vemos las implicaciones sistémicas. El eco del tratado aún resonaba en los pasillos de la Confederación Galáctica. La pregunta central emerge. ¿Hacia dónde se dirigía la Confederación? ¿Entre reformas o represión? Los reformistas ven una oportunidad para rediseñar el sistema interplanetario, mientras los tradicionalistas denuncian una debilidad peligrosa. Marbeck está en una encrucijada. Sus acciones habían mostrado una faceta que muchos no esperaban, un líder dispuesto a negociar en lugar de aplastar la disidencia. Para Irán, su victoria simbólica lo había convertido en una figura de referencia en toda la galaxia, pero también en un objetivo para quienes deseaban restaurar el viejo orden. El dilema final es existencial. ¿Debía continuar el camino de las reformas y arriesgarse a fracturar la Confederación o debía ceder ante la presión de los tradicionalistas? Este capítulo muestra brillantemente cómo los cambios locales pueden tener consecuencias galácticas. El modelo Feria se convierte en una amenaza existencial para el orden establecido. Adolfo maneja magistralmente las múltiples reacciones al cambio, mostrando que las transformaciones políticas reales siempre generan resistencia y oportunidad simultáneamente. En nuestro próximo episodio veremos el capítulo 20, Legados, donde culminará esta extraordinaria historia de transformación personal y política. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo Adolfo muestra que los cambios locales, auténticos, inevitablemente inspiran movimientos más amplios. Nos vemos en Páginas Galácticas. Bienvenidos de vuelta a Páginas Galácticas. Hoy analizamos el capítulo 20, Legados, el emotivo capítulo final donde Adolfo cierra magistralmente esta extraordinaria historia de transformación. Este capítulo abre con el Consejo Democrático, y desde las primeras líneas sentimos la culminación. El amanecer sobre Talos trajo consigo un resplandor dorado que filtraba sus primeros rayos a través de la bruma minera. El simbolismo es perfecto. Era la primera mañana de una nueva era en Feria. En la Plaza del Pozo se erige una gran estructura temporal, adornada con estandartes, que representaban la nueva identidad del planeta. El símbolo es poderoso, una espiral estilizada de queridium y axonita, simbolizando la fusión entre la tradición ferriana y la tecnología que sustentaba su futuro. Cuando miles de ferrianos se congregaban en el lugar, vemos la culminación de todo el arco narrativo. El discurso de Irán es triunfante, pero consciente. Hoy, Feria renace. Su mensaje equilibra celebración con responsabilidad. Este consejo es solo el inicio. Hemos asegurado nuestro derecho a decidir, pero el trabajo real comienza ahora. Una familia reconstruida muestra la dimensión personal del triunfo. En los pasillos de la base, Marbeck caminaba junto a Yelbani mientras ultimaban los detalles del encuentro. La transformación de Marbeck es completa. Al ver cómo su hijo lideraba con inteligencia y empatía, se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Su reflexión es profunda. Cuando llegué a Feria por primera vez, creía que la política lo definía todo. Pero veo ahora que la verdadera fuerza está en la gente. Lyra emerge como el puente que conectaba ambos extremos, declarando: Feria nos ha dado una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. En Celebraciones y Memorias vemos la dimensión cultural del cambio. El cielo sobre Talos se iluminaba con fuegos artificiales, mientras, por primera vez en generaciones, Feria celebraba su propio renacimiento. La cultura ferriana florece.
Músicos ferrianos interpretaban canciones tradicionales, y los más viejos entonaban versos en un dialecto que la Confederación había intentado erradicar. Finalmente, en El despertar completo, nos lleva al momento culminante. El Consejo Democrático de Feria había sido inaugurado con solemnidad y esperanza. Adolfo refleja sobre el impacto más amplio. Otros mundos mineros, inspirados por la Revolución Ferriana, comenzaban a cuestionar su propia relación con la Confederación. La transformación de los personajes principales es completa. Darius Marbeck había regresado a Eternium para continuar con su campaña presidencial, transformado por la experiencia. Lyra había asumido un papel crucial en la reconstrucción social de Ferria, convirtiéndose en la consejera más respetada del nuevo consejo. La reflexión final de Irán es perfecta. La tarea que tenían por delante era colosal, pero la diferencia ahora era que no estaban solos. El momento culminante llega cuando la familia se reúne. Irán alzó la vista y vio a su madre en entrada, con una leve sonrisa. Junto a ella, en una transmisión holográfica estaba Darius Marbeck. Las palabras finales de Lyra encapsulan todo. ¿Listo para el próximo paso? Y la respuesta de Irán, porque aunque la lucha había sido larga, apenas estaban comenzando. Este capítulo final es perfecto porque celebra el logro sin ser triunfalista. Reconoce el progreso sin ignorar los desafíos futuros. Adolfo cierra la novela con la promesa implícita de que las verdaderas transformaciones no tienen fin, requieren vigilancia y trabajo constante. Ferria, El despertar de un mundo, es una obra maestra que combina entretenimiento épico con reflexión profunda sobre poder, familia y cambio social. Gracias por acompañarnos en este viaje por Feria. Ha sido un privilegio explorar esta extraordinaria obra con ustedes. Hasta la próxima aventura literaria. Que las estrellas los guíen hacia buenas historias.